Hola, Dios los bendiga. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de la lucha espiritual que tenemos nosotros. Una guerra espiritual que es real, que es viene en la Biblia y que debemos de pelearla con fe, con las armas que Dios nos ha dado. Pero quiero leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. En este texto el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso y le recomendaba que tomaran toda la armadura de Dios para poder pelear esa guerra espiritual. Y es que hay veces que como seres humanos se nos olvida que tenemos un enemigo de nuestra alma y que ese enemigo se mueve en la esfera espiritual y que tiene un poder por encima de nosotros. Ningún poder humano puede contra él. Y necesitamos nosotros conocer sus estrategias, su modo de operar y también sus debilidades para poderlo vencer en el nombre de Jesús. Este es precisamente el objetivo de este mensaje, de que tú te des cuenta que estás en medio de una guerra espiritual, pero que también tienes las armas necesarias para ser protegido, y no solamente para ser protegido, sino para atacar y poder destruir las fortalezas espirituales que están en contra de tu vida. No recurras a la brujería, no recurras a la hechicería. No es necesario ir con un agorero o con un adivino, sino que es necesario que sigas a Cristo, que creas en Cristo y que dejes que el Espíritu Santo gobierne tu vida para que Él te lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Bien, quiero empezar diciendo que este mundo espiritual de las tinieblas es un mundo opuesto a la voluntad de Dios, a la doctrina de Cristo, a la obra de Cristo y a la iglesia del Señor, es decir, se opone al pueblo de Dios. Y es necesario que nosotros conozcamos su modo operando. Pero primero vamos a ver cómo es que este gobierno espiritual maligno se organiza. Ya leímos en Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos a volver a leer. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra soldados humanos o contra las personas. Nuestra lucha no es contra las gentes, no es contra las personas, es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. El apóstol habla de 4 esferas en las cuales nosotros estamos luchando. Y la primera es principados, el segundo es potestades, el tercero es gobernadores de las tinieblas y el cuarto es huestes espirituales de maldad. Son 4 esferas diferentes en las cuales el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra alma, se organiza para intentar derrocar a Dios y para intentar derribar nuestra fe. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos y sepamos cómo se organiza, cómo actúa. La Biblia también nos dice que es gobernado o comandado
por un ser supremo maligno, que obviamente Dios está por encima de él, pero en este tiempo Dios ha permitido que ese ser opere en esas esferas espirituales y celestiales para poder engañar y poder capturar y aprisionar a las personas que no han creído en el Evangelio de Cristo. Miren, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que este ser, en este pasaje el apóstol Pablo le llama el Dios de este siglo, y dice que tiene poder, un poder sobrenatural para cegar el entendimiento de los incrédulos. Él actúa en los sentidos de las personas para que no comprendan el evangelio que se les está predicando, y también para que no vengan a conocer a Cristo. Esa es su obra, es su forma de operar. Ciega el entendimiento, dije, de los incrédulos. Si tú eres un creyente, pues a ti no te va a engañar. Pero si no eres creyente, con facilidad te va a engañar el Dios de este siglo. Y vamos a leer también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, capítulo 5, perdón, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nuevamente leemos que el apóstol Juan, ya no Pablo, sino ahora el apóstol Juan, nos dice lo mismo o parecido, o en un pasaje paralelo, que el apóstol Pablo. Nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Vean cómo este enemigo, que tiene sus huestes, sus gobernadores, sus príncipes, gobierna ese mundo de maldad, ese mundo de tinieblas. También nos lo revela el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dice que el lugar donde él opera es en la tierra y en los aires. Ya vimos en Efesios 6:12 que habla de en los aires, él opera en los aires, pero aquí vemos que fue arrojado a la tierra, es decir, que está en la tierra y en el primer cielo es donde él actúa, donde él constantemente se está moviendo, donde él constantemente está obrando y operando para atacar al pueblo de Dios, para atacar a las almas infieles, para atacar a las personas que no creen y cautivarlas a hacer su voluntad. Por eso decimos e invocamos el nombre de Jesús, que el Señor Jesús lo reprenda a ese ser maligno. Pero ya vemos que aquí le llama el gran dragón, le llama la serpiente antigua y le llama Diablo y Satanás. Cuando nosotros escuchemos cualquiera de esos términos, estamos refiriéndonos al enemigo de Dios, al enemigo de Cristo y al enemigo del hombre. Tenemos que entender que nosotros, por ser creación de Dios, somos enemigos de ese ser, porque Él ya nos odia por ser creación de Dios, y si ya somos cristianos nos odia por ser elegidos y salvados por la gracia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para pelear, dice la Biblia, la buena batalla de la fe. Dice la Biblia que con la fe podemos apagar los dardos del fuego del maligno. Pero por lo pronto estamos viendo que Él actúa en los aires, actúa en la tierra, actúa en el mundo y dice que engaña al mundo entero. Nuevamente leemos el versículo 12 de Apocalipsis 12, versículo 9, dice en su parte segunda del texto, dice: el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él. Habla del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Habla que fue arrojado del cielo a la tierra y que con él también lleva una multitud de ángeles. O sea, hay gente, hay espíritus que le ayudan para llevar a cabo este trabajo de estorbar la obra de Dios. Y dice que el cual engaña al mundo entero. Es decir, su arma favorita es engañar. Es engañar. Y vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, San Juan 8, ahí nos revela el Señor Jesús algo más de este mundo que está gobernado por este ser de las tinieblas en el cual nosotros estamos luchando. Dice San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba hablando Jesús a los fariseos que se oponían a su enseñanza, que se oponían a su misión, que se oponían a su ministerio y que lo querían matar. A él, el Señor Jesús, a ellos, les está dirigiendo esas palabras. Y les dice, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces este pasaje nos revela algo más de este ser. Dice que él, así como leímos en Apocalipsis 12:9 y en Primera de Juan 5:11, también aquí leemos que él utiliza la mentira para engañar al mundo, en este caso para engañar a los fariseos y para llevarlos a atacar las enseñanzas y la persona de Cristo. Y dice que lo hace a través de mentiras, O sea, miente a los hombres, les pone ideas falsas, les pone ideas en contra de Cristo, ideas en contra de Dios, ideas en contra del Evangelio, y las personas no creen y por eso son cautivadas a la maldad y al pecado que hay en el mundo. Miren, vamos a ver ahí mismo, mejor dicho, vamos a leer el Según de Corintios capítulo 11, ya leímos Según de Corintios capítulo 4, donde nos habla que él ciega el entendimiento de los incrédulos, pero ahora vamos a ver en el capítulo 11 de Segunda de Corintios que otra de las cosas que hace este enemigo de Dios con estas huestes de maldad, dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente, aquí le llama serpiente, en Apocalipsis le llama serpiente antigua, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, habla de que él engaña nuevamente, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces él tiene el poder de engañar al mundo entero y también tiene el poder de extraviar los sentidos de las personas para que no le sean fieles a Cristo, para que se rebelen a la voluntad de Dios, para que se rebelen y desobedezcan la palabra de Dios, para que no se sujeten a la iglesia de Cristo. Eso es lo que él hace, lo que él ataca a las personas y las lleva a alejarse de Dios, las lleva a alejarse de la palabra de Dios, las lleva a no leer, a no conocer la palabra de Cristo, a no entender el evangelio de Cristo. Y entonces es donde nosotros tenemos que estar listos con los argumentos de la palabra para enfrentarlo, para reprenderlo en el nombre de Jesús y que no sea un estorbo para nosotros y que no nos engañe juntamente con el mundo pagano del cual está hablando la Biblia. Mire, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, desde el versículo 1, Efesios 2, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que antes de que nosotros fuéramos salvos, antes de que fuéramos salvos, seguíamos la corriente que tiene el mundo.
comparándolo con una corriente de un río o de agua que viene arrastrando todo a su paso. Así el apóstol Pablo compara a este mundo pagano, a este mundo impío, a este mundo infiel, con una corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos dice y nos revela que hay un espíritu maligno que arrastra al mundo, a los incrédulos, a una forma de vivir lejos de Cristo. Por eso cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando Cristo nos salvó a nosotros, fuimos librados de ese poder maligno, fuimos librados de ese mundo pecaminoso y ahora podemos alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Pero antes no lo podíamos hacer porque éramos arrastrados por esta corriente que es generada por ese espíritu maligno que anda en los aires y que arrastra al mundo entero. Por eso el poder que él tiene es muy grande, no es todopoderoso, pero sí tiene mucho poder para engañar al hombre, para arrastrar al hombre, para engañarlo y para cautivarlo y arrastrarlo a hacer su voluntad maligna. Por eso es que te estamos invitando a que tú vengas a las plantas de Cristo, a que invoques el nombre de Cristo para que seas libre de esa opresión, para que seas libre de ese poder maligno, para que seas libre de esa influencia de tinieblas y tú puedas conocer la luz de Cristo. Miren, allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, 25, 26, el apóstol explica a Timoteo que tiene que enseñar con paciencia y mansedumbre la palabra de Dios para que otras personas puedan ser libres al conocer la verdad del Evangelio. Mire, vamos a leerlo. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Ve cómo el apóstol invita y exhorta a Timoteo y nos exhorta también a cada uno de nosotros que tenemos que predicar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, para que otras personas al oírlo puedan escapar del lazo del diablo a que están cautivos. Aquí nos dice claramente que las personas que no tienen a Cristo están cautivas en su pecado, están cautivas en su maldad, al padre de mentira, al padre del engaño, al padre de las tinieblas, que es el diablo y Satanás y todos los espíritus caídos que le siguen. Vamos a corroborar con otro pasaje lo que estamos diciendo en este momento. Y vamos a leer Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 3, versículo 8. Vean cómo es que ata y engaña, seduce y cautiva este mundo pagano a través, o más bien el enemigo a través de este mundo pagano, a las personas. Dice, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El enemigo quiere que las personas estén pecando porque sabe que de esa manera los va a tener atados, los va a mantener cautivos en una cárcel de ignorancia, de rebeldía, de amargura, de soledad, de tristeza, para que no salgan de allí, para que no conozcan a Dios, para que no reciban las bendiciones de Dios. Pero en esta hora yo te digo que tú puedes reprender ese enemigo en el nombre de Jesús y venir a los pies de Cristo para que tu vida sea bendecida, para que tu familia sea bendecida, para que tus finanzas sean bendecidas, para que tu trabajo sea bendecido, para que tu mente y tu entendimiento queden libres de todo engaño diabólico. Este es el momento que tú tienes que aprovechar para venir
a la luz verdadera de Cristo, a la verdad del Evangelio del Señor. Por eso dice que aquí que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, él entretiene a la gente, dándole a la gente lo que la gente quiere hacer, lo que la carne y el cuerpo de las personas que no han sido regeneradas pide. Y el cuerpo y la vida de las personas que no han sido salvadas por Cristo pide pecar, busca pecar y se deleita en pecar. Porque dice la Biblia que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. También la Biblia dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Cristo, de que conozcas el Evangelio de Dios para que escapes de este engaño y escapes de esta cautividad maligna en el cual el enemigo cautiva a las personas incrédulas. Por eso también, ya para ir terminando, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, ya habíamos leído una parte, pero ahora vamos a leer otra parte donde Jesús les da la solución a los fariseos que lo quieren matar y que lo están contradiciendo. Y en el 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y en 1 de Juan 3:8 dice que todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y como él es un pecador por excelencia, todos los que están pecando son seguidores e imitadores de él y se constituyen enemigos de Dios. Por eso aquí dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos está invitando a todos a que seamos libres de esa opresión satánica, de esa cautividad diabólica, a través de creer en su nombre, de creer en su evangelio, de creer en su palabra. Por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú permites que Cristo sea el Rey de tu corazón, si tú permites que Cristo sea el Rey de tu vida, Él te va a librar del poder maligno. Y no hay poder diabólico que te pueda detener o que te pueda cautivar. En el momento que Cristo llega como tu Salvador, Él te libera de esa cárcel, Él te libera de esa opresión, Él te libera de esa cautividad. Por eso en esta hora te digo: invoca el nombre de Jesús sobre tu alma. Invoca el nombre de Jesús sobre tu vida para que quedes totalmente libre. Libre. Y la Biblia nos dice, vamos a regresar nuevamente a Efesios capítulo 6, donde leímos al principio que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí la Biblia nos dice que, dice el versículo, dice Efesios 6:13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que cuando venga la guerra espiritual no te derrumbe, no te opaque, no te derribe, sino que tú puedas permanecer firme en Cristo. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ya vimos que hay que conocer la verdad para ser libres. Ya vimos que hay que permitir que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos liberte. Ya vimos que hay que estar firmes en Cristo. Ya vimos que ahora estamos viendo que la fe es un escudo que nos puede proteger de los dardos del fuego del maligno. Entonces es necesario que nosotros hagamos eso. Y dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La manera de vencer en esta guerra espiritual es agarrándonos de Cristo, es creyendo en Cristo, conociendo su evangelio, conociendo y obedeciendo su palabra.
pero sobre todo orando a Dios en el nombre de Jesús para que Él nos libre de todo mal. Es cierto que este enemigo que tenemos es muy poderoso. Es cierto que tiene todo un gobierno organizado en este mundo de maldad. Y es cierto que tiene cautivo y engañado a todo el mundo porque lo engaña a través de la mentira. Pero también es cierto que si el Hijo de Dios te liberta, tú vas a ser libre. También es cierto que si tú conoces la verdad, vas a ser libre. La verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Y la verdad es que el Espíritu Santo te lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces voy a hacer una oración por ti y tú acompáñame para que puedas ser libre de todo engaño del diablo y puedas ser más que vencedor cada vez que suceda este tipo de ataques. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de este video. Que esta palabra que ha sido predicada venga a darles iluminación y bendición a sus vidas. Que puedan escapar del lazo del diablo, que puedan escapar del engaño del enemigo y vengan a los pies de Cristo para que tú, Señor, les des vida eterna y ellos puedan gozar de tus ricas y abundantes bendiciones y ser libres de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga en esta